Buenas noches, muchachos. Hoy vamos a ver lo que son los sensores de presión. ¿Sale? Creo que me achilangué. Bueno, vamos a ver lo que son los sensores de presión. Y pues obviamente lo que miden son presiones, ¿no? Es importante tener algunos conceptos de lo que es la presión para empezar a hacer esto. Por ejemplo, ¿qué es la presión absoluta? La presión absoluta es la presión comparada con el valor cero del vacío absoluto. Voy a tratar de dibujar esto. ¿Sale? Aquí está una presión. Vamos a llamarle el cero absoluto en presión. Entonces, la presión absoluta es la que se mide desde aquí hasta el punto de presión que yo quiero medir. La presión atmosférica o la presión barométrica es la presión que ejerce la atmósfera terrestre y varía ligeramente con las condiciones meteorológicas y decrece con la altitud y al nivel de mar la presión es esta, ¿no? La voy a dibujar aquí. La vamos a dibujar como una presión constante. ¿Vale? Esto es la presión. La presión diferencial es la presión que representa la diferencia entre dos presiones absolutas. Es decir, si yo tengo esta presión 1 y tengo esta presión 2, la presión diferencial es la resta entre esta y esta, es decir, esto. ¿Vale? Eso es la presión diferencial. Sobrepresión, presión relativa o presión positiva es la presión que está en función de la presión atmosférica, considerándose esta como valor cero. Básicamente la sobrepresión es la presión manométrica, hasta donde yo lo logro entender. Básicamente es la presión que se mide a partir de la atmosférica. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa para mí es la presión, es la sobrepresión. Y vacío, pues es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica y la presión absoluta, cuando esta es menor que la atmosférica. Es decir, esto de aquí, entre la atmosférica, esta diferencia se le conoce como vacío. ¿Sí estamos de acuerdo? No sé por qué se puso el puntito. Espérenme. ¿Sale? Ok. Entonces, pues bueno, esto sería más o menos los diferentes tipos de presiones y cada presión pues, se mide con diferentes tipos de aparato. Vamos a empezar con la medición de presión a base de elementos mecánicos y estos se clasifican en dos tipos. Los primeros son elementos primeros que miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. Y tenemos el barómetro de cubeta, el manómetro tubo U, manómetro tubo inclinado, manómetro de toro pendular y manómetro de campana. Vamos a ver algunos de ellos, no todos. Elementos primarios elásticos se forman por la presión interna del fluido que contienen. Aquí los más interesantes son el tubo de Bourdon, con sus diferentes formas. Y por último el sistema de diafragma y fuelle. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con los primeros, que son los más básicos y de seguro ustedes ya lo han estudiado en alguna otra materia. Ustedes si llevan mecánica de fluidos, de seguro ya vieron esto. La columna de líquido básicamente es el instrumento de medición de presión más antiguo y de los más exactos, en los rangos de alcance de 500 pascales a 200 kilopascales. ¿Sale? Básicamente lo que hacemos es tenemos una presión 1, que es la presión que queremos medir, y tenemos una presión 2, que típicamente es la atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando este fluido tiene mayor presión, empuja al líquido hacia el otro lado, haciendo que se incremente la altura. ¿Vale? No siempre tiene que ser la presión atmosférica en este punto, puede ser otra presión, pero pues típicamente es la presión atmosférica. La ventaja de instrumento es su versatilidad, es muy barato. Sus desventajas es que pues no podemos hacer mediciones a distancia. ¿De acuerdo? Pero bueno, esta es uno de los primeros elementos que mide la presión. Este se conoce como de cisterna. Es un fluido manométrico, normalmente de mercurio y agua, con alcance de 150 a 3000 milímetros de altura, utilizando reglas de medición. Bueno, se utiliza para la medición de presión relativa y negativa, es decir, puede medir vacío y presión relativa, que para nosotros será la presión positiva, si no lo recuerdan. Aquí está, ¿no?
básicamente un manómetro. Entonces, yo aquí tengo un tanque lleno de un líquido y conforme yo le aplico presión en este orificio, por este otro lado puede empezar a subir lo que es la columna, la altura de la columna. ¿Sale? Típicamente también aquí es la presión atmosférica, si no mal recuerdo. Y pues también pueden medir vacío, ¿no? Porque si yo midiera vacío, este nivel se empieza a subir y por lo tanto esta columna empieza a bajar. ¿Ok? También se utiliza bastante. Un barómetro. El barómetro pues, es un instrumento que mide presión atmosférica como tal. Por lo tanto es muy parecido al otro, solamente que aquí tenemos el plato totalmente al aire o al ambiente. Es un plato abierto. Y una, pues sí, una escala, ¿no? Un tubo que a final de cuentas tiene que tener una escala. Y cuando yo, pues bueno, no aplico ningún tipo de presión, ¿no? Básicamente la presión atmosférica sirve para medir la presión atmosférica. Hay dos tipos, el de Q y el de Fortin. El más utilizado es el de Fortin. Y bueno, básicamente es lo que hace esta maravilla, ¿no? Mide la presión atmosférica. ¿Sale? Bueno, tenemos este otro que es un medidor de presión pero inclinado. El principio de funcionamiento es el mismo, solamente que ya incluimos un ángulo, que es el ángulo de inclinación. Se utilizan típicamente con aceite. Se les conoce como manómetros de tiro, dado que son utilizados para medir la presión de combustión en las calderas que arrastre gases quemados. Aquí lo mismo, típicamente aquí hay una presión que yo voy a inyectar para medirla. Con eso va a subir la escala del líquido que tengo aquí. Y aquí tengo una presión 2 que puede ser la atmosférica o puede no serlo, ¿no? ¿Vale? Pero el principio de funcionamiento de todos estos métodos es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la presión? ¿Cuánto afecta a subir o bajar un líquido en esta escala? ¿Sale? A mayor presión, la escala subirá. Bueno, vamos con otros tipos, son los tubos de Bourdon. Estos ya no entran en la segunda clasificación, que se les conoce como elementos primarios elásticos que se deforman por la presión interna del flujo que contienen. Entonces, el tubo de Bourdon. Ok. Este es un tubo que es deformable. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo aplico presión, disculpen que no lea lo que está aquí, pero pues ustedes lo pueden leer en su casa, ¿no? Si yo aplico presión a este tubo va a empezar a enderezarse o a moverse hacia acá, lo cual va a cambiar la aguja de la escala que tenemos aquí, ¿no? Va a mover un poquito este engrane a partir de este mecanismo y la escala se va a empezar a mover. ¿Sale? Y lo mismo pasa en un tubo de Bourdon, pero en forma de espiral. Yo aplico presión aquí y esta espiral tiende a enderezarse, lo cual hace, bueno, más bien dicho, tiende a enroscarse más, perdón, y por lo tanto se puede mover este indicador. Y lo mismo pasa con el eje helicoidal. Yo aplico presión aquí y tiende a tratar de enderezar al tubo helicoidal. Todos estos son tubos, no crean que son láminas delgadas, no son tubos, que sí son de láminas delgadas, pues, pero son tubos a final de cuentas, tubos planos típicamente. Y entonces, cuando yo hago pasar presión por aquí, tienden a deformarse y a moverme la escala. ¿Sale? Ok. Déjenme quito aquí el láser. Otro de los instrumentos que se utilizan de aquí son los diafragmas. Un diafragma no es más que una tela elástica que se va a mover de acuerdo a la presión que le voy a poner. El manómetro de diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas rígidamente entre sí por soldadura, de forma que al aplicar la presión cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos amplificada por un juego de palancas. El material de diafragma es normalmente aleación de níquel o Inconel, que no conozco cuál es este, y se utiliza en pequeñas presiones. Para no hacer más difícil el tema, pues básicamente le aplico presión y este diafragma empieza a subir. ¿Sale? Cuando empieza a subir este diafragma, mueve un poquito esta parte de aquí que está conectada al indicador.
¿sale? Y de esta forma sé cuánta presión tengo yo en el sistema, ¿sale? De manera muy simplificada, obviamente. Bueno, el fuelle, al fuelle véanlo como una bolsa, ¿sale? De material elástico que cuando yo le aplico presión se tiende a comprimir, ¿sale? Y esa compresión hace mover una barrita indicadora, ¿vale? El fuelle es parecido al diafragma, pero de una sola pieza flexible axialmente y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. Bueno, ¿qué más podemos decir? Los elementos del fuelle se caracterizan por su larga duración. El material empleado es bronce ferroso. Se emplean para bajas presiones típicamente. Entonces, los fuelles son con los que prendían chimeneas hace muchos años, ¿no? Que se comprimen. Entonces, esto es un fuelle, o como si lo quieren ver como un acordeón. Eso es un fuelle. Solamente que estos son pues de metales, ¿no? Entonces, cuando le aplicamos presión, se tiende a comprimir y esa compresión hace que se mueva un indicador. Entonces, ¿cuáles son los rangos para este tipo de instrumentos? Pues bueno, el de bordón mide de 0.5 a 6000 bar, el de espiral de 0.5 a 2500 bar, el helicoidal de 0.5 a 500 bar, el de diafragma puede medir de 50, esta unidad no me la sé, hasta bar, hasta 2 bares, y el de fuelle también hasta 2 bares. Esta milímetros de algo, pero no sé de qué será, nunca lo he visto. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, también tenemos algunos elementos que ya no funcionan a base solamente de la parte mecánica, sino que ya también tienen que ver con las características de otro sistemita. La gran mayoría de estos están basados en un sistema que les voy a tratar de explicar ahorita, que es en el sistema del fuelle, en el cual yo hago que entre presión al fuelle, se mueva el fuelle y eso me convierta o me modifique las características eléctricas de todos los demás elementos. Los vamos a encontrar resistivos, inductivos y capacitivos, si no mal recuerdo, ¿vale? Los resistivos, en este caso, lo que hacemos es que la variación del movimiento del fuelle mueve esta palanquita que está conectada a estas espiras, y conforme se mueve, ustedes se acordarán que la resistencia tiene que ver con la longitud del cable. Si se mueve hacia arriba, pues tengo más cable, por lo tanto la presión disminuyó. Si se mueve hacia abajo, tengo menos cable y la resistencia cayó, ¿sale? Entonces, medimos a la presión con un cambio de resistencia. ¿Vale? A mayor resistencia, menor presión. A menor resistencia, mayor presión. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, esto es cómo funciona y bueno, funcionan muy bien, ¿no? También. Pero también podemos variar otra parte, no solamente una resistencia, podemos variar, por ejemplo, una inductancia variable. La inductancia es algo como esto, ¿no? Voy a tratar de explicarlo aquí. Yo tengo un alambre, ¿sale? Y adentro le pongo un material ferromagnético. Entonces, conforme este material ferromagnético se mueva para adelante o para atrás, va a cambiar una propiedad que se le conoce como inductancia. Entonces, básicamente es el mismo principio que en el otro, ¿no? Yo pongo presión, esa presión mueve la barrita ferromagnética y eso hace que cambie la inductancia. ¿Sale? ¿A partir de qué? Pues de un transformador diferencial de variación lineal, o LVDT. ¿Sale? Cuando este se deforma por efecto de la presión, mueve el núcleo y varía el nivel de acoplamiento entre el primero y los secundarios. Con esto se aprovecha todas las ventajas de esto y por lo tanto se mueve también la inductancia. Ya lo había escrito. ¿Vale? El que sigue, pues va a aprovechar más o menos el mismo fenómeno, pero se llama reluctancia variable y esto tiene que ver con circuitos magnéticos, ¿sale? La resistencia a que fluya el campo magnético se le conoce como reluctancia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es separar un imán permanente de un material ferromagnético. Entonces entre más juntos estén hay menor reluctancia y cuando estén más separados, ¿sale? Cuando más juntos están hay menor reluctancia y cuando están más separados
hay una mayor reluctancia. Entonces, midiendo este fenómeno de la reluctancia, yo puedo saber ahora cuál es la presión. Entra presión, se mueve el tubo de Bourdon, típicamente es un tubo de Bourdon, perdón, sí, típicamente es un tubo de Bourdon, y bueno, cuando se mueve el núcleo, se cambia la reluctancia. Otro de los que tenemos por aquí son los capacitivos, y es el mismo principio. Tenemos dos placas fijas a las cuales se le aplica una pequeña carga eléctrica, un voltaje, y yo tengo una placa metálica en medio de las dos que sí va a moverse dependiendo de la presión que yo aplique. Entonces tengo un capacitor fijo, que es el que tengo entre estas dos placas, pero tengo un capacitor variable, que es el que tengo, por ejemplo, entre esta placa y la placa central. Entonces, al momento que yo aplico presión, esta placa se va a tender a mover hacia uno de los lados, disminuyendo, aumentando la capacitancia de forma proporcional a la presión. ¿Sale? Créanme que la capacitancia, la fórmula de la capacitancia no me la sé de memoria, pero es proporcional a la distancia entre las placas. De hecho, escribí mal aquí. Nada más así, ¿no? La capacitancia es proporcional a la distancia entre las placas. Bueno. Otra de las cosas que podemos utilizar para medir la presión son las galgas extensométricas. ¿Sale? Una galga no es más que... Las voy a tratar de dibujar un poquito mejor que la que está aquí. Un cable de cierta resistencia algo así, en un material que se puede deformar. Entonces, quiero quitar el indicador, pero no me deja. Bueno, ya ni modo. Entonces, cuando se presiona esta galga, o yo le aplico una fuerza entrante a ella, pues lo que tiendo a hacer es separar estos elementos, y eso se hace un cambio de resistencia, ¿no? Vamos a leerlo más aquí. Una galga de extensión de extensión métrica se construye sobre un metal de coeficiente de elasticidad dado, y se le pone un alambre, una tira semiconductora, pistas conductoras. Al deformarse el soporte de la galga, se estira o se comprime el sensor, variando así su resistencia. El cambio de resistencia será precisamente el reflejo de la deformación sufrida. Y bueno, las galgas extensiométricas, más que para medir presión, que sí lo hacen, pues yo las he utilizado más para medir peso. Básicamente las vemos mucho en básculas. Sabemos que la presión y el peso pues van más o menos, son más o menos, no quiero decir equivalentes porque va a decir que estoy loco, ¿no? Porque yo sé que el peso es una fuerza y la presión es la fuerza sobre área, ¿no? Pero digamos que son unidades que parecidas, por decirlo así de forma muy, muy básica, ¿no? Si yo tengo la presión, pues de seguro puedo sacar el peso. Si tengo el peso, de seguro puedo sacar la presión. Entonces, bueno, estas son las galgas extensiométricas, y todos estos instrumentos que estamos viendo sirven para medir presiones positivas o absolutas, pues, pero siempre valores positivos. ¿Qué pasa si yo quiero medir vacío? Pues bueno, si yo quiero... perdón, me adelanté de lámina. Aquí tenemos las diferentes características para cada uno de los elementos que acabamos de ver, de los transductores electromecánicos. Se me olvidó el nombre. Todos estos que vimos son transductores electromecánicos. ¿Sale? Y sirven para medir lo que decía, ¿no? Presiones positivas. ¿Qué pasa si yo quiero medir tensiones, perdón, ya me estoy cambiando de materia, presiones negativas o vacíos? Pues bueno, existen estos elementos para medirlos. Aquí sí les voy a pedir de favor que pues los investiguen, porque realmente las fuentes de información son muy teóricos, y pues bueno, sería muy cansado tratar de explicar esto de forma teórica. Creo que ya vas a entrar ahí. ¿Vale? Entonces, pues esto sería todo de esta presentación. Espero que la hayan entendido más o menos. Esto lo pueden encontrar también en el libro de cabecera de nosotros, que es el Creus.
¿vale? Si les interesa realmente, pues bueno, creo que sí, eso es sumamente interesante porque generar vacío también es importante y medirlo también, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se los dejo a su consideración investigar estos temas. Gracias.